y vamos a abordar un tema que siempre es convocante en cuanto a la atención, porque en algún momento de nuestra semana, de nuestra rutina, de nuestro día, de nuestro mes, ¿por qué no? En algún momento abordamos el transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus subsistemas, de autos de alquiler, de colectivos, que sigue siendo el medio de transporte más popular, reitero, y subrayo este concepto. El colectivo de corta, media y larga distancia sigue siendo el medio de transporte público más popular que tiene nuestro país. Bueno, sobre eso vamos a charlar en nuestra próxima nota y vamos a recibir a nuestro próximo invitado con esa temática. Tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio Leandro Solito, quien es representante de ATAP, vicepresidente de ATAP, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros. Hay mucho para charlar, sobre todo a partir de hace algunos días en la provincia, con un nuevo precio o un nuevo cuadro tarifario de boletos urbanos. Tanto Rosario como Santa Fe, los principales puntos urbanos, anunciaron justamente un aumento de tarifas en ese sentido. Pero días después, apenas días después, a través del Ministerio de Sturzenegger, el ministerio que más moderniza, podemos llamarlo de esa forma y entre comillas, se nombró o se dio rienda libre, vía libre a la desregulación del transporte público. ¿Qué significa esto? Hay una mejora, hay ciertas amenazas para ciertos trayectos que hoy se cubren y que a lo mejor dentro de un tiempo no van a poder ser cubiertos. Bueno, vamos a charlar sobre estos temas con nuestro invitado. Leandro, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Sergio? Gracias a vos y a la audiencia de tu programa. 1.200 pesos es la tarifa plana del boleto que anunciaron Rosario y Santa Fe. Seguramente podemos decir lo mismo para Paraná próximamente, para Rafaela, para alguna otra parte urbana de la provincia de Santa Fe. ¿Está bien esa tarifa? ¿Hay que modificarla? ¿Hay que tener en cuenta que no se paga completamente esa tarifa para todas las personas que viajan en colectivo? Claro, lo que hay que tener en cuenta es eso, que hoy sacar el costo de la tarifa es bastante complicado por la calidad del pasajero que las empresas transportan, porque hoy la mayoría de los pasajeros que ascienden al transporte urbano por colectivo si gozan de alguna franquicia, de algún descuento. Entonces el pasajero que antes abonaba el boleto pleno hoy ha pasado a ser la excepción y no la regla. En su momento los prestadores, los colegas prestadores del servicio urbano habían solicitado una que rondaba los 1.400 pesos. Sí. El Poder Ejecutivo Municipal consideró que en 1.200 estaba bien y bueno, se fijó esa tarifa, ¿no? Alcanzará, será suficiente. Yo creo que el transporte público es como estructura de negocio, como estructura empresarial, es algo que va a tener que, estamos en un contexto de mucha inestabilidad que va a ir modificándose de manera permanente y sistemática. Ahora es algo para todo el país esto, no es solamente para Santa Fe. Totalmente. La actividad del transporte público pasajero venía en crisis, sobre todo desde nosotros más o menos se tuvo alguna especie de estabilidad hasta el 2015, ya después cuando asume el gobierno de Macri y suprime los subsidios en el año 2018, 2019, ya ahí empezamos en crisis. El gobierno del doctor Fernández volvió a establecer los subsidios, pero ahí vino el tema de la pandemia, del COVID. Y la pandemia implicó cambiar de raíz muchas de las cosas, porque la pandemia, el COVID, puso en crisis elementos que eran distintivos de la actividad como se desarrollaba el transporte público pasajero, como era el acercamiento, la proximidad que uno en el vehículo del transporte de colectivo tiene con el otro, con el semejante. También muchas de las actividades que antes uno utilizaba para realizarlas el transporte por colectivo dejaron de hacerse por aparecer lo que era el teletrabajo, el trabajo a distancia. Entonces el sistema fue perdiendo pasajeros. Por lo tanto, es algo que debe replantearse. Si bien hoy el transporte público tiene una estructura de la prepandemia, ya la demanda no justificaría, me parece a mí,
esa estructura, habría que ver cómo se reprograman los servicios para esta nueva demanda. Y también creo que, por lo que te decía, la calidad del pasaje que transportamos, al tener un montón de sectores que tienen beneficios de descuento, de franquicia, los certificados por discapacidad que no pagan, quien obtiene un certificado por discapacidad haciendo el vehículo sin pagar nada, eso amerita la asistencia insustituible del Estado. ¿Qué pasa con la calidad del servicio, estableciendo un punto de tiempo, como vos recién lo mencionabas, en la pandemia o en la salida de la pandemia? ¿Qué pasa a partir de ahí en la calidad, tanto en el parque automotor, teniendo en cuenta lo que vos me decís, teniendo en cuenta los aumentos de sueldo, teniendo en cuenta el flujo de pasajeros? No sé si ha bajado o ha subido. Bueno, algunos dicen que se ha mantenido estable. En el caso de la empresa del interurbano, en algunas líneas se ha mantenido estable, en otras ha bajado. La gente ha cambiado. Por ejemplo, hoy vos venís con una unidad completa, cuando antes en ese mismo horario traías 2 o 3 unidades completas. O sea, pasás de transportar a 120 pasajeros a transportar 40. Ha cambiado la modalidad. Ha cambiado el COVID, a nosotros ha sido una actividad que nos ha pegado de frente, y acomodarnos a eso lleva todavía su tiempo, y en un contexto de crisis económica, ¿no? Como la que tenemos, y crisis que se ha ahondado a partir del 11 de diciembre de 2023, cuando el gobierno nacional eliminó el fondo de compensación, que era lo que el subsidio nacional más el provincial, más en el caso de los transportes urbanos, la asistencia del municipio, permitían que el servicio más o menos se subsistiera. Por lo tanto, ahí estamos en un replanteo permanente que no sé cómo va a terminar. ¿Cuánto significa esto último que dijiste por unidad? En una unidad, ¿cuánto significaba en porcentaje? Bueno, aproximadamente. La última estadística que se había tenido cuando se decidió suprimir los subsidios era que más del 50% de la actividad se sostenía con el subsidio. Es un número importantísimo. Sí. En Latinoamérica, en Europa, si querés, ¿hay transporte público sin asistencia del Estado? No, tengo entendido que no. Y menos al extremo en que lo quiere llevar el gobierno nacional. De no asistir en nada. No, ya lo ha dicho y así lo viene haciendo, ¿no? Ahora, primero nos sacaron el subsidio a nosotros y ahora avanzaron por el AMBA, que bueno, que también el transporte público del interior sufrió mucho, porque cuando empezó a ser subsidiado, la distribución del subsidio era bastante inequitativa respecto del AMBA. Muy despareja, siempre fue muy despareja. Exacto. ¿Había empresas que prestaban servicio en los dos lugares, tanto en el AMBA como en el resto del país? Sí. Y se notaba esa diferencia. Sí. Es bastante complicado, teniendo en cuenta que de ahí también salen los sueldos, básicamente. Totalmente. Los sueldos y la mayoría de los insumos. Que son importados y tienen precio dolarizado. Tienen precio dolarizado. Por eso también la actividad nuestra es una actividad bastante compleja, porque vos tenés, a través de la regulación del Estado, del poder concedente, que es el que te otorga la concesión para explotar el servicio, ingresos fijos y regulados, valga la redundancia, con costos a precio de mercado. Entonces, y muchas veces, por una cuestión social y política, al ser un servicio público, la tarifa en cuanto a su actualización no puede seguir la variación de los costos del mercado. ¿Cuánto sale hoy una cubierta? Mira, más o menos estamos de la 2.95, tendría que ver bien, pero están arriba de los 200.000 pesos. Y multiplicado por, Y por lo menos por 6, 8. Sí. Y los colectivos, bueno, doble piso carrozado, $300.000 más o menos. Ese es el precio de la unidad. Sí, de los interurbanos. Sí, un poco más barato. Sí, me imagino, pero obviamente es todo... Sí, todo dolarizado. En un momento estaba con el dólar comercial, después se fue haciendo un mix entre el dólar medio y el dólar comercial. Bueno, ahora el dólar está... Bastante fluctuante entonces en ese sentido el número. Sí. ¿Qué escenario pensás que se puede llegar a venir dentro de un tiempo con la desregulación que presentó el gobierno nacional? Porque si hay algún desprevenido, es básicamente establecer nuevas reglas de juego. Totalmente nuevas reglas de juego, y bueno, hay que ver en cuanto a las empresas provinciales, que es la que nos toca a nosotros, ver
qué efectos o con qué efectos se aplica este decreto de regulación en la jurisdicción de la provincia. El decreto le reserva a los gobiernos provinciales la potestad de establecer las condiciones en que este decreto de regulación se va a aplicar en el ámbito provincial, porque creo que ahora no recuerdo bien, porque no leí el decreto en sí, leí en virtud de toda esta entrevista que estamos dando, leí los considerando que habían levantado los portales ayer a primera hora de la mañana del lunes, porque esto salió el domingo, se levantó, bueno. Y los gobiernos provinciales van a tener la potestad de, por ejemplo, decir que las líneas nacionales que pasan por, en este caso, la provincia de Santa Fe, los lugares donde van a producir el ascenso y descenso de pasajeros. Bueno, eso es fundamental porque yo tengo miedo, porque ha pasado en otras maneras, un poco más limitada, pero tengo miedo que no se generalice, que empresas que están autorizadas en un tráfico nacional hagan, cuando pasan por la jurisdicción de Santa Fe, tráfico intraprovincial en desmedro de los pasajeros que llevamos las empresas provinciales y que eso profundice la crisis nuestra, ¿no? Porque se va a dar, atentaría directamente contra las empresas locales. Totalmente. Fíjate vos que el decreto suprime el concepto de servicio público, este decreto de regulación. Y lo ubica en un plano comercial. Comercial. Entonces, las empresas que tengan autorizado para realizar el servicio nacional pueden o no, que no pasa hoy, pueden o van a tener la facultad de permitir que quien tenga un certificado de discapacidad ascienda o no al vehículo. Entonces se va a dar el caso de que van a pasar por acá, van a querer o van a tener la pretensión de transportar todos aquellos eventuales pasajeros que pagan boleto pleno, y a las empresas provinciales les quede transportar, que lo hacemos porque es obligación y porque también hay una cuestión de altruismo que nos lleva a ello, pero trasladar todo el pasajero franquiciado, con descuento, con beneficios, y eso también ahonda en la crisis porque nos produzca para abajo una alteración en la ecuación económica, que se nos haga imposible seguir subsistiendo. Todo esto está pensado con los parámetros que se venían manteniendo antes de esta nueva secuencia de reglas o este nuevo cúmulo de reglas. ¿Hay alguna otra forma de ver esto que no sea, digamos, con asistencia del Estado, que no sea a través de la visión de un servicio público? ¿Cuál sería el prisma? La forma sería, si no hay la asistencia del Estado, eliminar toda la franquicia, que a mí no me gustaría tampoco, pero eliminar toda la franquicia y que vayamos todos a una actividad de mercado. Pero eso es una especie de darwinismo social donde los más fuertes van a terminar comiéndose a los más débiles y va a terminar el monopolio, porque eso siempre se busca. Vos fíjate que los gobiernos de esta filosofía, como el gobierno que actualmente ejerce la magistratura de la Nación, te dicen que el mercado es el ordenador natural de las cosas y de las situaciones. Entonces, esta desregulación que hoy vos ves como expectante en el sentido, en cuanto a la filosofía del gobierno, desde el punto de vista de la filosofía del gobierno, que no es la mía, de que va a haber mayor oferta y eso va a bajar los precios, va a terminar, se diría que en un corto o mediano plazo, otra vez en nuevos monopolios. Ya se escuchó esto en algún momento y se escuchó en la década de los 90. Hay muchos analistas que ven puntos de contacto, puntos de similitudes entre parte de la década de los 90 y actual. Ahora más profundizada. Bueno, a mi criterio, porque viví la década del 90, estudié, leía mucho, más profundizada de estas cosas, porque por ahí el doctor Menem venía de un partido popular y sus compromisos políticos lo hacían moderar en algún sentido la filosofía política para mantener el apoyo, el sustento de lo que era el peronismo. Ahora este es un gobierno más disruptivo, una época distinta. En la época del doctor Menem los partidos políticos tenían algún grado de funcionamiento y de cohesión. De hecho, fue el doctor Menem como presidente del Partido Justicialista el que concertó una reforma de la Constitución con la Unión Cívica Radical y se hizo una reforma que fue una reforma que elaboraron los partidos políticos. La tuvimos acá con un arco donde estaban representadas todas las ideologías que el espectro en aquel momento de la Argentina contenía. Ahora hay un gobierno tipo cesarista, que el gobierno de Menem por ahí
tenía ascendencia sobre los otros poderes, pero no tanto como ahora, un gobierno que va a gobernar por el veto. Vos fíjate que le ha salido bien un veto y creo que va camino a que le salga bien este veto de la ley de financiamiento universitario. Me parece que le van a dar los números para mantenerlo. Leandro, vos, con esto que me estás diciendo, ¿no hay un momento que tenga un parecido en la historia cercana del país a este? Empresarialmente hablando. Empresarial y políticamente tampoco. Y políticamente tampoco, sí. Políticamente tampoco. No hay un parámetro con el cual se puede establecer. No. Bueno, en un momento, el mundo también va a esta especie que los cientistas políticos denominan democracia de baja intensidad, que son gobiernos que los elige la gente, pero que después no ejercen la magistratura con la cultura política que la no se caso el mandato, básicamente. Exacto. Pero bueno, Milei en ese sentido muchas de las cosas las había pregonado dentro de su disrupción, digamos. Hoy que está de moda decir políticos disruptivos, su disrupción. Yo lo había escuchado en un reportaje que ella había planteado, que tenía la idea de avanzar con la regulación del transporte. Dentro del mundo empresarial, hay desilusión, hay sorpresa. Hay visiones como las que vos tenés de, esto iba a pasar, esto se avisó. Sí. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Yo más o menos me había hecho la idea de que esto podía pasar. Lo que pasa es que, bueno, las opciones que había enfrente tampoco. El gobierno de Fernández fue un gobierno que le tocó el COVID, las diferencias entre lo que había sido las malas decisiones. Bueno, al margen de lo que ahora apareció con los videos y todo eso, al margen. Pero había sido un gobierno un tanto inmovilizado, que no había estado... Pues lo impactó el COVID y indudablemente no sabían para dónde arrancar, porque que de la noche a la mañana se para el país por una pandemia, nadie estaba acostumbrado, ni nadie lo había pensado, ¿no? Y aparte de eso, la correlación de fuerza interna que muchas veces hizo explotar los conflictos, ¿no? Sí, a mí como... seguidor de la política diaria, no me deja de asombrar cómo se intenta y se está logrando cambiar parámetros que habitualmente lo teníamos absolutamente naturalizados, desde el punto de vista de la salud, del transporte público, la ley de alquileres, etcétera, que eran, digamos, situaciones en las cuales el Estado estaba presente. El Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar, que yo creo que el Estado de Bienestar, resorte del Estado de Bienestar, que incluso la década de la combatibilidad no pudo destruir, porque la década de la combatibilidad destruyó bastante el tejido social. Estas cosas no las pudo destruir, las debilitó, pero no las pudo destruir. Bueno, ahora el gobierno actual me parece a mí, viene a tratar de eliminarlas del todo. Leandro, hay que ver la capacidad de resistencia que tenga la población para eso. Y la respuesta. Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y a tus órdenes cuando lo estime conveniente. Leandro Sólito con nosotros, representante, vicepresidente de ATAP, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros, un lugar bastante sensible dentro de la sociedad del transporte público, el colectivo. Termino como empecé la nota, el colectivo sigue siendo el medio de transporte público más popular que tiene el país, y hoy se encuentra en una situación bastante movida, y obviamente viendo a ver cómo sobrevive a un cambio de paradigma, básicamente, a un cambio de parámetro. Hoy, según la ley, el transporte público no es un servicio público, sino que fue puesto directamente en un plano comercial. Habrá que ver cómo se desenvuelve toda esta situación, teniendo en cuenta, justamente que quien hoy toma un colectivo, a lo mejor no puede hacerlo más adelante.